En las orillas del mar de Galilea, un hombre llamado Simón vivía una vida sencilla. Era pescador, al igual que su padre Jonás y su hermano Andrés. Su mundo giraba en torno a las redes, los peces y las noches estrelladas. La vida en Betsaida era humilde, pero estaba llena de la esperanza que da el esfuerzo diario y la tradición familiar. Desde muy joven, Simón aprendió a enfrentar las inclemencias del mar y a trabajar con constancia para ganarse el sustento. Sin embargo, jamás imaginó que su destino cambiaría de la manera más radical, cuando un día, mientras lanzaba sus redes al agua, un hombre llamado Jesús se le acercó y le dijo: «Sígueme, y te haré pescador de hombres». En ese instante, Simón dejó atrás la seguridad de lo conocido, y en un acto que transformaría su identidad, Jesús le dio un nuevo nombre, Pedro, que significa roca. Antes de seguir, dale me gusta y síguenos. Si no te gusta, bueno, siempre puedes arrepentirte más tarde y quitarlo. Lo importante es que encuentres algo valioso aquí. Sigamos con el video. Con ese nuevo nombre, no solo se definía una nueva identidad, sino también un propósito mayor. Pedro sería la base sobre la que se edificaría la iglesia. Pedro no era un erudito ni un líder religioso por naturaleza. Era, ante todo, un hombre común, con virtudes y defectos. Jesús vio en él un corazón dispuesto, un hombre que, a pesar de sus limitaciones y su origen humilde, tenía la capacidad de ser transformado. Así comenzó su andar junto a Jesús, participando de milagros asombrosos y enseñanzas profundas, que lo llevarían a convertirse en uno de los discípulos más cercanos y emblemáticos. A lo largo de su vida, Pedro experimentó momentos de fe inquebrantable, como aquella vez en que al ver a Jesús caminando sobre el agua, él mismo se atrevió a dar un paso de fe. Pero también fue un hombre de dudas. Cuando sintió el fuerte viento, su confianza vaciló y empezó a hundirse. Jesús lo salvó, reprochándole con ternura: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Te ha pasado que, en medio de la tormenta, la duda te paralice? Esa misma duda que nos hace tambalear, pero que Jesús siempre está dispuesto a corregir con amor». Sin embargo, la parte más dolorosa de la historia de Pedro llegó en la noche en que Jesús fue arrestado. En un momento de extremo miedo, cuando la oscuridad parecía envolverlo todo, Pedro negó conocer a su maestro, no una ni dos, sino 3 veces. Al sonar el gallo, el eco de las palabras de Jesús resonó en su corazón, llenándolo de culpa y vergüenza. ¿Alguna vez has sentido que habías fallado tanto que el perdón parecía inalcanzable? La culpa de Pedro lo llevó a retirarse, convencido de que su error era irreparable. Pero la historia no termina ahí. Tras la resurrección, Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos en la orilla del mar de Galilea. Era una escena cargada de esperanza. Después de una noche de esfuerzos sin éxito en la pesca, Jesús les indicó que volvieran a echar las redes, y el milagro fue evidente. Las redes se llenaron de peces, recordándoles el poder divino que siempre estuvo presente. En ese instante, Pedro, al reconocer la mano de Jesús en el milagro, sintió una oleada de emociones, la alegría mezclada con un profundo arrepentimiento. Sin reconocer al principio la voz de su maestro, su corazón latió con fuerza al comprender quién estaba allí. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó al agua, nadando con determinación hacia la orilla, probablemente entre lágrimas, y con un fuerte deseo de abrazar a Jesús, de suplicarle perdón. Pero la culpa y la vergüenza, aún frescas en su alma, lo frenaron por un breve instante. Entonces, en un acto de infinita compasión,
Jesús se acercó a él y lo llamó por su nombre original, Simón. Al hacerlo, no solo recordaba la identidad con la que Pedro había nacido, sino que le ofrecía una oportunidad para recomenzar. Con una voz llena de amor, le preguntó 3 veces, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Y cada vez que Pedro respondió afirmativamente, Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Este diálogo, repetido con tanta ternura, no solo sanó la herida de la negación, sino que reafirmó a Pedro en su misión, transformando su fracaso en la semilla de un liderazgo vital para la Iglesia. La restauración de Pedro es un poderoso recordatorio del amor incondicional de Dios. ¿Te has sentido alguna vez tan abrumado por tus errores que creíste que no merecías ser perdonado? La historia de Pedro nos muestra que, aunque caigamos, siempre hay un camino de regreso a la luz, un camino lleno de perdón y oportunidades para empezar de nuevo. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre la famosa parábola del hijo pródigo. En ella, un hijo, después de haber despilfarrado toda su herencia, regresa a casa temeroso del castigo, solo para ser recibido por un padre que lo abraza sin reproches. Así es el amor de Dios hacia nosotros. A pesar de nuestros fracasos, Él nos recibe con los brazos abiertos, ofreciéndonos una restauración completa y la oportunidad de empezar de nuevo. Pedro, el hombre que negó a Jesús en su momento de mayor debilidad, se convirtió en un pilar fundamental de la Iglesia gracias a la restauración de su Maestro. Con la gracia divina, sus caídas se transformaron en lecciones de humildad, fe y fortaleza. Su vida nos demuestra que el fracaso no es el final, sino el inicio de una transformación cuando abrimos nuestro corazón al perdón. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a dejar atrás la culpa y abrazar la restauración que Dios te ofrece? ¿Te atreves a levantarte, a confiar en que, a pesar de tus errores, hay un camino de perdón y renovación para ti? Recuerda que, al igual que Pedro, todos tenemos la oportunidad de transformarnos y cumplir un propósito mayor. Si te identificas con la historia de Pedro y has sentido el peso de tus errores, recuerda que Dios te ama incondicionalmente. Él no busca la perfección, sino corazones dispuestos a ser transformados. Suscríbete a este canal para más historias que inspiran y transforman. Y déjanos en los comentarios cómo esta historia ha tocado tu vida. Hasta la próxima en Rostros de la Fe.